Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal su almuerzo? Espero que comieron rico. Yo todavía no comí porque se ha tardado más mi comida, pero ya, después del video vamos a comer todos. ¿Cómo están hoy? Hoy día estoy aprovechando para para responder las preguntas que han ido llegando en los últimos videos. Y bueno, por favor, sigan haciendo preguntas para que los pueda responder. Me encanta responder preguntas. Empezamos con cómo trabajar el trauma de la injusticia y abandono en la niñez. Bueno, em, si se quiere trabajar o sea, a través de una toma de conciencia, entonces el asunto pasa por lo que ya hablamos, ¿no? O sea, nuestros padres no nos deben estar ahí. Y nuestros padres son seres humanos que en su momento seguramente hicieron lo mejor que pudieron. Y si eso no llenó mis expectativas, yo puedo resolverlo conmigo misma. Porque el que tiene las expectativas es el que tiene que resolverlo, no el que no cumplió con las expectativas. Entonces, es reconocer eso, el hecho de que hay ese dicho, ¿no? A partir de los 30 años ya no se puede culpar a los papás de nada, porque ya estamos en plena facultad y incluso en la responsabilidad de hacernos cargo de nuestros asuntos. No importa con quién sean los asuntos de nuestra vida. Al final siguen siendo nuestras creaciones. Así que eh, el asunto pasa por entender eso. El asunto ya no es con mis papás ahora que ya soy adulta. Yo me puedo hacer cargo de lo mismo. Y honro a mis padres, les doy su lugar, los honro, les agradezco por lo que sí me han dado y me libero de ellos y los libero de mí. ¿Verdad? Esa es como que la fórmula que se usa y cuando eso se hace en estado alterado de conciencia, obviamente llega mucho más profundo y con mucho más fuerza cuando se hace todo el proceso en la terapia. Y ahí hay que ver, ok, ¿qué ha causado eso en mí? Porque como dijimos en el video del trauma, una situación va a crear diferentes consecuencias o ninguna o sí alguna en diferentes personas. Entonces, si yo me sentí abandonada, ¿qué ha creado eso en mí? ¿Qué es lo que yo he pensado? ¿Qué es lo que yo he sentido a partir de eso? ¿Qué es lo que he decidido a partir de eso? Y cómo está afectando a mi vida. Y esas consecuencias son las que se tienen que desenchufar, se tienen que, sí, lo haré, um, se tienen que desenchufar, se tienen que soltar, se tienen que sanar. Y si esa mi niña interna necesita más amor, más atención, más mimos porque se ha quedado con una carencia ahí, entonces yo mimaré, amaré y atenderé a esa niña interna que llevo adentro. ¿Sí? Yo puedo ser madre para mi niña interna, puedo hacerme cargo de cómo se siente y si se hace en terapia, se hace en regresión para que realmente en el momento en el que se ha creado el conflicto, se resuelva en ese momento del tiempo, en ese momento de la línea del tiempo. Si se hace desde la toma de conciencia, como me están preguntando, es eso, ¿no? Yo me hago cargo, me faltó amor, entonces yo me doy amor, me faltó protección, entonces yo me doy protección, etc. Sí, entonces es un proceso de análisis,
y de introspección y de autoobservación, y cuando se ha identificado cuáles son los puntos, entonces se va soltando, resolviendo, sanando. Y si no se logra de esa manera, entonces, les digo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Pero entonces búsquense ayuda, porque realmente esos asuntos son vitales. Es mucho más importante que ir al cine o hacer vacaciones en alguna parte. Es nuestra vida, es como estamos nosotros con nosotros mismos. No hay nada más importante. El sofá para el living no es tan importante como que yo estoy bien y en paz conmigo misma y puedo o no tener un sofá, puedo estar mejor, ¿verdad? Muchas veces buscamos afuera arreglar las cosas cuando en realidad es adentro donde podemos arreglarlas y no afuera. No funciona cuando intentamos arreglarlos afuera. Espero que eso respondió la pregunta y aprovecho. Hay hay un tipo de conflicto o de trauma, o varios tipos de conflictos y traumas que se reúnen bajo el nombre de síndrome de desaprobación paternal o síndrome de desaprobación parental. En el primer caso es de parte de los padres y en el segundo caso es de los parientes, o sea, un poco más amplio. El que todos hemos vivido con seguridad es el síndrome de desaprobación paternal, porque todos los padres, en mayor o menor medida, son desaprobadores. También, como padres, no podemos evitar ser desaprobadores. Claro que si tomamos conciencia, va a ser mucho más mitigado, para decirlo así, mucho menos que cuando simplemente seguimos los impulsos sin haber tomado conciencia de que hay eso de desaprobación paternal. Y se refiere a que actitudes, palabras, creencias, situaciones de parte de los padres desvalorizan al hijo de una u otra manera. Hay varios tipos. Hay desaprobación con violencia, hay desaprobación con autoridad, hay desaprobación con amor también. Ahí entra, por ejemplo, la sobreprotección, ahí entra la manipulación emocional, chantaje emocional. Y así hay varias situaciones que se pueden dar. Como resultado siempre va a ser que el niño se sienta, consciente o inconscientemente, en todo caso, desvalorizado, ¿no? Que no valgo o tengo que ganarme el amor, tengo que ganarme mi valor, tengo que hacer cosas para que me acepten, para que me aprueben. Entonces, al decir eso ya se dan cuenta que la mayor parte de la educación en la niñez básicamente está en función a eso. Si te cepillas bien los dientes, te digo que bien, y si no te cepillaste bien, entonces te riño. Y así estamos siempre en ese proceso de desaprobación paternal. Creo que realmente amerita hacer un video aparte sobre eso. Lo voy a hacer para entrar en más detalle. Si es que quieren, así que comenten si quieren que hable de ese tema más a fondo. En todo caso, para evitarlo la clave es hablar, o sea, no quiero usar la palabra criticar, sino cuando se le dice algo al niño que queremos que cambie o que tiene que cambiar por su propio bien y por el bien de todos, porque no se trata de dejar de educar, pero hacer referencia a la actitud, no a él como persona, ¿verdad? Entonces, tú cepillate mejor los dientes, ¿verdad? Y explicarle, obviamente, por qué, en vez de decirle eres un flojo por no cepillarse los dientes, o otra vez, o nunca me haces caso, etcétera, etcétera.
hacer muy específico en función a la actitud que se quiere que el niño ajuste y no hablar de manera desvalorizante sobre él como persona. Requiere un poco de práctica porque como no hemos sido educados de esa manera, um, primero vamos a tender a repetir como nosotros mismos hemos sido educados hasta cuando tomamos conciencia y tomamos decisiones respecto a eso. Así que por favor déjenme saber si quieren un video sobre desaprobación paternal y cómo manejar el asunto. Y avanzo a la siguiente pregunta. Ha habido algunas preguntas sobre el tema de la PRT. Entonces, una de las preguntas es ¿en qué consiste una sesión de PRT y cuánto dura? Bueno, la pregunta en realidad dice una sesión de PRF, pero yo simplemente asumo que quería decir PRT porque si es PRF no puedo responder la pregunta, no lo sé. Entonces, una sesión de PRT consiste en seguir varios pasos. La persona primero hace una técnica de respiración que le lleva al estado alterado de conciencia. Activa el cerebro, activa el subconsciente, o mejor dicho, como hemos explicado, el consciente deja de reprimir el subconsciente y tanto el consciente como el subconsciente están activos, la supraconciencia se activa y la memoria celular se activa. Con eso se activan los somáticos y eso hace que la persona va sintiendo sensaciones, cualquier tipo de sensación, en cualquier parte del cuerpo. Y esas sensaciones indican cuál es el conflicto que necesita resolver la persona en ese momento, cuál es el más urgente. Por alguna razón maravillosa, nuestro cuerpo tampoco nos saca todos los somáticos que tenemos a la vez, porque cuando se empieza pueden ser muchos. Generalmente son muchos cuando se empieza, pero el cuerpo prioriza y nos muestra lo que hay. Y cuando se resuelve esos conflictos que tiene el somático por detrás, esos somáticos en las siguientes sesiones no vuelven a aparecer, porque para el cuerpo ya está resuelto, ya lo ha soltado, y obviamente para la mente también. Y puede que después aparezcan otros somáticos, por eso dije que por una razón maravillosa, el cuerpo va priorizando, ¿no? Porque después pueden aparecer otros conflictos, no porque se haya creado otro conflicto, sino porque se ha resuelto uno y debajo de eso surge otro que estaba ahí, pero que no era lo primordial en ese momento. Entonces se va trabajando con los conflictos que se ven, tanto en los somáticos como en el diagnóstico que se ha hecho previamente, y obviamente en función a la demanda de la persona que está viviendo. Y siempre coincide, así que ahí no hay ningún problema. Y de ahí se siguen los pasos de la sesión para identificar cuál es el conflicto, en qué momento de su vida se ha originado, regresar ahí, hacer la limpieza psíquica, hacer la desprogramación, hacer el autorreconocimiento sin toda esa carga emocional psíquica, o sea, el encuentro consigo mismo y hacer la autorreprogramación, que es un paso natural y automático que cuando uno se ha reconocido, toma decisiones para su vida de ahí en adelante. Y de ahí siguen los pasos de proyección, visualización, activación de esas decisiones y del autorreconocimiento en el presente para el futuro. Es un trabajo hermoso y completo. Una sesión dura 1 hora. Se puede hacer todos esos pasos en una sesión. Generalmente se va a tender a hacer eso, ¿sí? Resolver un asunto de por vez en una sesión. Pero no siempre funciona. Entonces, si la persona necesita más tiempo, puede durar 2 o 3 sesiones para cerrar todo ese ciclo de pasos que he ido mencionando. Cuando las personas vienen a hacer sesiones de PRT, por una sesión generalmente no se acepta porque
como es un trabajo tan profundo, lo que se llega a ver en la primera sesión, que además es la primera sesión es de exploración, ahí todavía no se ve, no se resuelve normalmente. Claramente, la toma de conciencia de entender cuál es la problemática que se necesita resolver y cómo todo eso está relacionado a la situación que está viviendo la persona. Entonces, con una sesión solo se ha visto, y después, para empezar a resolver, se necesita pensar en varias sesiones, porque al momento que una persona se anima a hacer terapia, generalmente ya se han acumulado varias cosas. Y resolverlas es, como les digo, es un enorme regalo que se puede dar a uno mismo. Así que la PRT tampoco necesita muchas sesiones, digo varias, no muchas, porque es muy rápida y va muy al punto y va al fondo del problema sin rodear. Esa es la gran ventaja de la psicosomática. Me estoy extendiendo demasiado, lo siento, pero seguiré respondiendo las preguntas. Si quieren acompañarme. Entonces, se parte de un promedio de 10 sesiones básicas. Eso para resolver el asunto más importante que una persona puede estar manejando. Pero eso es muy relativo, porque depende mucho de la capacidad de la persona de resolver. Hay personas que en 2 sesiones o 3, bueno, 2, más la sesión de exploración, obviamente, en 3, 4 sesiones, están totalmente resueltos, como hace poco una persona que vino por celos, 2 sesiones y todo estaba resuelto para él. Y hay otras personas que necesitan 15 o, bueno, dependiendo de la persona, ¿no? Para realmente remover todo lo que hay para resolver. De cualquier manera, vale la pena y se los recomiendo muchísimo. Y por cierto, aprovecharé, porque ya que están aquí y les interesa el tema, este año nuevamente vamos a abrir un curso de PRT, así que si les interesa participar y formarse como terapeutas, por favor, coméntenlo abajo y les voy a mandar alguna información. Todavía no están los detalles, pero anímense, es hermoso y es un trabajo consigo mismo, obviamente primero, y después poder ayudar a otros también. 2 preguntas más, cortitas. ¿Todas las personas pueden hacer PRT o hay restricciones de edad? Trabajamos con personas a partir de la edad en la que tienen su criterio formado. Cuando se trabaja con niños, el trabajo no es propiamente, o sea, se puede, pero son solo algunos aspectos en realidad de la técnica que se usan cuando se usa con niños, porque para hacer el proceso de toma de conciencia, de regresión y ver realmente lo que ha pasado en el pasado y tomar decisiones respecto a eso, la persona tiene que tener un criterio y tiene que tener una independencia emocional lo suficiente para no entrar en crisis ahí a partir de la sesión y complicar todo mucho más. Entonces, cuando trabajamos con niños, lo hacemos con otro tipo de técnicas. ¿Okay? Y restricción de edad para arriba, sí hay, se necesita se necesita que el cerebro esté funcionando. Así de simple, ¿no? O sea, cuando la capacidad neurológica de hacer conexiones ya no hay, entonces, o está muy, bueno, no a ver, obviamente esa persona no llegaría, pero si está muy afectado, entonces ahí ya igual, se tendría que trabajar con otro tipo de técnica que no sea la PRT, pero obviamente aquí